Que te damos la bienvenida, Federico, y, y es un honor tenerte acá. Así Bueno, que cuando quieras. muchas gracias. Muchas gracias. Confírmenme que me escuchan bien todos. Bueno, genial, genial. Por favor, siéntanse cómodos para hablar, para consultar, para criticar, para decir lo que quieran en el momento que quieran, no, sin ceremonia. Les cuento que le pedí a Elizabeth referirme a este tema de gestión territorial porque para mi gusto o en mi opinión es tal vez sin ser demasiado disruptivo, es tal vez lo más poderoso como novedad o como potencial que tenemos en el sentido de reformas en salud. Antes de entrar en el tema en específico, les pido un poquitito de paciencia para hacer una introducción, una especie de prólogo desde el tema de mi especialidad, que es sistemas de salud. Estoy seguro que ustedes ya tienen bastante conocimiento del área, pero por favor, déjenme saber si estoy dando por entendido algo que no sea del todo claro. Lo que quería decirles es que me voy a referir a lo que yo llamaría una cuarta generación de políticas de salud o de políticas de sistemas de salud. Cuando hablamos de políticas de sistemas, es decir, políticas que no van apuntando tanto a curar a la gente como a curar a los sistemas, en la literatura se los menciona como políticas de reforma en salud. Este, y esto tiene que ver con que, aunque sistemas de salud hubo siempre en el sentido de respuesta organizada a los problemas de salud, en general entendemos que como área específica de conocimiento, el sanitarismo empieza a preocuparse con los sistemas de salud a partir de la posguerra, cuando empieza la primera generación, digamos, cuando digo la posguerra es la primera la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque los sistemas más avanzados, es decir, los países más avanzados, comienzan una cruzada de construcción de sistemas buscando la universalidad, es decir, extendiendo cobertura. Ya había seguros de salud, como las obras sociales nuestras desde el medioevo, es decir, ustedes saben que el modelo de las obras sociales en realidad es de inspiración gremial medieval, ¿no? Era un modelo solidario de solidaridad mecánica entre iguales que se juntaban para auxiliarse entre ellos cuando alguno se enfermaba, cuando un trabajador moría, cuidaban a la viuda, etcétera. Eh, Ese modelo que luego se transforma en política pública a través de Bismarck a comienzos del siglo XX en Alemania, y varios países, entre ellos el nuestro, Argentina, Brasil, siguen un modelo bismarckiano donde el Estado se mete a regular eso como una forma de, en realidad, de regular no la salud, sino de regular la fuerza de trabajo. Es decir, los gremios que concertaban con el Estado tenían una cofinanciación o un apoyo del Estado para tener cobertura de salud. Ese es el modelo que tradicionalmente es conocido como seguro social. En Argentina tenemos algunos malos entendidos y le decimos seguridad social, pero en el resto del mundo seguridad social es el modelo universal. Es decir, es el que cubre a toda la población, no el que cubre solamente al que cotiza, al que contribuye todos los meses. Y lo que sucedió básicamente fue que en Europa se extendió el modelo del seguro social, a veces con un seguro único, otras veces con múltiples seguros de base gremial, pero cuando Alemania bombardeaba Inglaterra era difícil pedirle el carnet del seguro social a los beneficiarios de los bombardeos. Este, Fue así que Lord Beveridge hace un informe parecido a lo que fue en Argentina un poco antes el informe de Alem-Macé, un informe sobre las condiciones sociales del proletariado, digamos, del sector trabajador en Inglaterra, y le dice al gobierno conservador, fíjense qué interesante, eso fue un gobierno conservador de Winston Churchill, miren, tenemos casi un 18% de la población que no tiene cobertura del seguro social. ¿Por qué no financiamos con recursos de impuestos
a ese 18% y hacemos un sistema universal, que el 100% de la población tenga acceso a eso. Y eso fue el modelo paradigmático que le llamamos en general modelo universal o modelo Beveridge, o que en la literatura europea después lo conocieron como welfare state, como estado de bienestar. No es exactamente igual en todos los países, pero todos los países europeos avanzaron hacia lograr cobertura universal en salud, es decir, que toda la población tuviera a alguien responsable por su salud. En ese momento, en esa primera ola de políticas o de reformas, entonces el objetivo era básicamente expandir cobertura y el segundo objetivo era unificar fuentes de financiamiento, es decir, fíjense que los trabajadores tenían su propia contribución, en algunos países la patronal también aportaba, como es en Argentina, que hay contribución de la patronal y aporte del asalariado, y el Estado también ponía recursos del Tesoro, digamos, recursos fiscales que recolectaba con impuestos. Y a partir de eso, en una época de pleno empleo, además, es decir, donde la población fuera del mercado formal de trabajo era residual, 18%, el costo de oportunidad de extender cobertura fue relativamente bajo. A esto agréguenle algo que para los argentinos es hasta difícil de medir. Para que ustedes se hagan una idea, cuando Beveridge escribe su informe, Argentina tenía el doble de camas públicas por habitante que Inglaterra y el doble de médicos por habitante que Inglaterra. Es decir, la oferta de la capacidad del sistema era muy inferior a la actual. Y en Argentina, que ya habíamos tenido a Carrillo, era superior a la que tenía Europa. Ustedes se acuerdan que Carrillo construyó un montón de policlínicos, creó la escuela de enfermería, es decir, hubo una expansión del recurso humano y de la capacidad instalada que no tuvo ningún otro país del mundo en ese momento. Hoy es otra historia. Este, entonces, en esa primera fase, la preocupación, les decía, era expandir cobertura y unificar fuentes. Cuando yo empiezo a trabajar en salud pública, es una segunda fase de crisis del estado de bienestar, donde los sistemas europeos empiezan a darse cuenta que la plata no alcanzaba, que la gente igual estaba insatisfecha, es decir, había una crisis de legitimidad, un déficit de legitimidad, digamos, una crisis de insatisfacción grande, que había que contener costos. Y esto coincide con lo que algunos deben conocer como el consenso de Washington, es decir, un encuentro que hubo en Washington entre los organismos internacionales, liderado por el FMI, que da origen al paradigma de políticas públicas que luego conocimos como modelo neoliberal, digamos, donde decían, no, en lugar de políticas universales para toda la población, políticas focalizadas para los que no pueden pagar. En lugar de que el Estado haga todo, tratar de que el Estado haga lo mínimo posible. En lugar de centralizar las respuestas, tratar de descentralizar las respuestas, es decir, pasarle todo a las provincias o a los municipios. Bueno, creo que no les estoy contando nada que les resulte desconocido. Eh, el consenso de Washington y la crisis del welfare state coincide con algo que pasa muy desapercibido para los sanitaristas y que hoy es una verdad a gritos, que fue la discusión de un nuevo orden económico internacional. Piensen que veníamos de más de 30 años de posguerra, fin de la Guerra Fría, ¿se acuerdan que el muro de Berlín cae en el 86? Veníamos de años de bastante estabilidad económica, política y de paz, y con una fuerte presencia de Estados Unidos. Sin embargo, ya se avisoraba que eso no podía durar para siempre. Hoy es absolutamente evidente que estamos ante la emergencia de un nuevo orden o de un nuevo desorden, es decir, lo que los cientistas políticos llaman la reaparición de la geopolítica. No es otra cosa que el fin del multilateralismo, es decir, de la apuesta que las Naciones Unidas y todos sus organismos, como el que me da de comer a mí, den respuestas universales y que las políticas o los acuerdos entre los países se resuelvan en base a las asimetrías y en relaciones bilaterales. Para que ustedes tengan un ejemplo, el país donde yo vivo, Kenia, tiene un acuerdo por el cual Estados Unidos asiste a Kenia en 20.000 millones de dólares, número que también les debe resultar familiar, pero en este caso es solamente para salud, no es para el tesoro como ha sido en el caso de Argentina.
Y en contrapartida le pide varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, todos los enfermos de ébola norteamericanos, en lugar de ir a Estados Unidos, se tienen que venir acá. Este, eh, Cosas que en la era del multilateralismo eran impensables. Es decir, en la Asamblea de Naciones Unidas nadie hubiera permitido que se exporten enfermos de enfermedades que no tienen cura ni tratamiento. Hoy, con la reemergencia de este orden internacional, donde el más poderoso es el que grita y se acabaron los poderes multilaterales, este tipo de cosas son posibles. Cómo es posible que le impongan a la Argentina eliminar las patentes? Perdón, imponer patentes, eliminar las flexibilidades en las patentes, es decir, los genéricos. Eh, entonces, la segunda fase es la fase de la crisis del welfare state. En ese momento, en América Latina, tuvimos 20.000 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial, del BID, para reformas de salud. Hubo una ola de reformas muy grande en salud. Yo lo digo críticamente, pero a mí me dio de comer. Y esto se puede sintetizar en tres nociones. Un modelo de salud que se puede sintetizar en tres nociones. La primera era descentralizar al máximo. En Argentina, lo que quedaba de hospitales nacionales se pasó todo a las provincias. Y lo mismo pasó con las escuelas y en todos lados. De hecho, les voy a contar algo. Argentina es de los países de América Latina que menos ha avanzado en la descentralización hospitalaria. Es interesante eso, porque no lo sabemos los argentinos. Es decir, en la mayoría de los países de América Latina, los hospitales son autónomos para contratar personal, para comprar insumos, para tomar un conjunto de hacer contratos. En Argentina no es así, hay bastantes limitaciones para eso y siguen dependiendo mucho de la estructura del ministerio provincial. De hecho, hasta si recaudan algo, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, lo que se recauda a través del SAMU no llega al hospital o llega muy poco, digamos, y lo mismo con lo que fue el Hospital Público de Autogestión. Pero no es así en el resto de América Latina. La primera tendencia es la descentralización. La segunda es la privatización, es decir, el retiro del Estado de todo lo que se pueda delegar al mercado. En ese momento, el libro que fue el paradigma de este modelo, que fue un informe de desarrollo mundial del Banco Mundial del año 1993, que se llamó Invertir en Salud, usaba un eufemismo que era desmercantilizar al mínimo, es decir, mercantilizar al máximo. ¿No? Es decir, todo lo que se puede privatizar se privatiza. Esa fue la consigna en ese momento. Las caras que estoy viendo son todas jóvenes, pero cuando yo regresé a la Argentina después de haber estudiado afuera, en la época de Menem, había desembarcado un fondo grande de finanzas norteamericano que se llamaba Excel Group, que pensaba que se iba a quedar con el mercado de la salud en Argentina, hasta incluyendo el PAMI, que se iba a comprar el PAMI. En 3 años se fueron habiendo perdido 7.000 millones de dólares. Se fueron corriendo. Pero en esa época parecía que todo iba a terminar en manos privadas, digamos. Hubo muchos hospitales Tenemos catalanes que esperanzas venían. entonces. ¿Cómo? Perdón, tenemos esperanzas si tomamos esa experiencia. Sí. Este, mm, Iba a contar algo. Ah, no, había muchas empresas catalanas que ofrecían, incluso en el interior, me acuerdo de un hospital importante en Salta, hacerse cargo de los hospitales llave en mano, es decir, entregar los hospitales a la administración privada. Hoy, cualquier hospital público en cualquier jurisdicción de la Argentina es un milagro que funcione, es decir, no, sería muy difícil que venga cualquier capital privado a querer hacerse cargo de eso. Esto viene de la mano de algo que está en el medio de las tendencias que estoy mencionando, que es el subsidio a la demanda, es decir, que la plata, en lugar de financiar al hospital, financia a la gente. La plata sigue al paciente, decíamos en esa época. O la gente vota con los pies, también se decía. Es decir, que se pague por prestación, que se pague por diferentes modalidades de pago que estén vinculadas a la producción. Y la tercera tendencia importante en salud, ¿se acuerdan que hablé de descentralización y privatización? La tercera de esta segunda ola de reformas es que las decisiones se centran en el modelo de financiamiento. Los que entramos a trabajar en esa era, hablábamos solamente de eso. De hecho, yo había estudiado sociología y terminé haciendo economía de la salud. Es decir, toda la plata, las becas, los contratos de consultoría, todo pasaba por discusiones del modelo de financiamiento. Eh, ¿Qué es lo que queda de lado? El modelo de atención. Es decir, las definiciones de cómo organizar
la división del trabajo en salud para generar mejores resultados. La discusión era cómo financiar la salud. Voy a profundizar eso, pero estoy tratando de poner en contexto la discusión que quiero plantear ahora de la gestión territorial. Entonces, viene una tercera generación posterior con reformas que van aprendiendo de las reformas anteriores, de las reformas más emblemáticas. Hubo mucho ensayo y error, muchísimo. Les cuento un ejemplo, digamos, el modelo británico, que para muchos era el referente. ¿Se acuerdan que le decía, Inglaterra es un sistema público, el Sistema Nacional de Salud, donde todo es público? Tenía una crisis muy grande de satisfacción con listas de espera muy altas. El chiste era que la principal causa de muerte en Inglaterra era esperar que te atiendan. Entonces inventaron un sistema por el cual le daban un presupuesto a los médicos de familia, a los médicos de cabecera, y ellos en inglés dicen General Practitioner, eran General Practitioner Fund Holder, es decir, administradores de fondos. Y ellos compraban servicios de segundo y tercer nivel para la población que tenían a cargo. Es decir, si yo soy un clínico, tengo mi consulta, cobraba un salario, ¿sí? Y manejaba un presupuesto proporcional a la cantidad de gente que tenía a cargo. Entonces, yo contrataba estudios de laboratorio, prácticas diagnósticas, consultas de médicos especialistas, incluso internación para la población que yo tenía a mi cargo. Y si me sobraba plata, me la quedaba yo la plata, digamos, era un incentivo. Duró muy poco porque los médicos no habían estudiado para hacer eso. Nadie quería ser General Practitioner Fund Holder. Cambiaron cosas, no quiero decir que todo fracasó, pero hubo muchas idas y vueltas en todos los modelos de contratación y pago, en todas las reformas de subsidio a la demanda. Y hubo aprendizajes. En América Latina tenemos como una tercera generación de reformas que aprende de la segunda. Yo me animaría a decir que de las más emblemáticas son la uruguaya. Ustedes saben que Uruguay, además de ser muy parecido a la Argentina en varios aspectos, aunque más chico, eh, hizo una reforma de salud que empieza con un sistema público y un sistema de obras sociales, que ellos le llaman mutuales, y lo termina integrando. Ellos lo que hicieron fue un fondo, excuse me, ellos lo que hicieron fue un fondo donde se pone, como en Inglaterra, plata de las contribuciones, de los aportes y del Estado, hacen cobertura universal, transforman al sector público en un seguro público de salud. Entonces la gente, si es contribuyente, puede elegir quién es su obra social. Si no es contribuyente, solamente queda en el seguro público. Pero si alguien que es de otro seguro se atiende en el hospital público, paga. ¿Se entiende? Paga y paga caro. Y lo otro que hicieron que me pareció espectacular, es muy interesante, es que el seguro no recibe proporcionalmente al salario. Ustedes saben que las obras sociales en Argentina y las prepagas reciben un porcentaje del salario de uno. En Uruguay lo que recibe es una cuota equivalente al costo de brindarle el PMO a esa persona según sexo y edad. Sí, tienen 7 categorías. Este, entonces no hay esa pelea por quedarse con los sanos, ricos y jóvenes. ¿Se entiende? Y lo otro que hicieron, que es lo que más me gusta, de hecho ha sido mi militancia más grande, es hicieron un seguro de enfermedades catastróficas. Es decir, la gente cubre... Esperemos un segundito. May I stay here? I have a class here. Could I stay here for an hour? Yeah? Okay. Perdón. Hicieron un seguro que cubre a toda la población del país si tienen una enfermedad compleja. Por ejemplo, no hay cáncer de ricos y cáncer de pobres. Todos los que tienen cáncer, hemofilia, enfermedad de Gaucher, linfoma de Hopkins o cualquiera de esas enfermedades son tratados con el mismo protocolo, en los mismos prestadores, con la misma tecnología y no lo cubre la obra social. Lo cubre ese seguro universal. Es un seguro que separa los casos más complejos. Entonces no existe el riesgo de tener la mala suerte de tener una obra social bien administrada, pero con 4 casos de enfermedades carísimas. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque esos 4 casos los dividen entre todos los ciudadanos del país y controlan los prestadores. Es decir, cuando vos controlas la lapicera del médico, tenés mucha más posibilidad de evitar sobreprestaciones, uso irracional de medicamentos y abaratar los costos. Otra reforma de última generación en América Latina es la de República Dominicana, que es bastante parecida también, un poco menos sofisticada, pero también hicieron un seguro subsidiado, un régimen subsidiado, que es para todos los que no aportan, es decir, para los trabajadores informales o desempleados, y un régimen contributivo donde va la plata de los trabajadores en relación de dependencia y sus grupos familiares, y ellos pueden elegir quién es el prestador. Este, Eso sería lo que es la tercera generación. Y ahora entro, finalmente, después de dar tantas vueltas, en lo que les quería plantear. En el siglo XXI, ya les diría, en la segunda década del siglo XXI, la cosa, después de todo lo que aprendimos, de ensayos y errores, y de una gran crisis de gobernanza, es decir, donde los sistemas de salud les cuesta alcanzar resultados y les cuesta financiarse, una crisis de sostenibilidad porque el costo de la atención médica es cada vez mayor, aunque se administre bien, ¿eh? Y un costo de gobernanza porque cada vez se compra menos resultados. No es que la gente viva menos, la gente cada vez vive más y más sana, pero la expectativa también es mayor, ¿no? Digo, un ejemplo concreto es la semaglutida, es decir, con los GLP, con los nuevos medicamentos para la diabetes, que consiguen reducir hasta un 20 y pico por ciento la masa corporal en pacientes obesos, y en un continente con 36% de la población con sobrepeso, la demanda de semaglutida, el Wegovy, Ozempic, Dutide en Argentina, etcétera, tiende al infinito. Es decir, la estimación es que la facturación en Argentina podría ser de 3.600 millones de dólares anual, para que ustedes se den una idea. Entonces, no hay forma de que yo administre bien cualquier obra social prepaga o sistema público si tengo que cubrir eso. Y no es un medicamento que es una porquería, el medicamento es bueno. Lo que pasa es que la demanda tiende al infinito, ¿se entiende? Y el precio es muy alto. Entonces hay una crisis de sostenibilidad y hay una crisis de gobernanza. Y hay dos grandes outliers, es decir, dos grandes políticas extremas en el medio de todas estos surfing, digamos, en el medio de todo lo que tratan de balancearse para no caerse de donde están. El primero es la apuesta total hacia el mercado, total, y el ejemplo más fuerte es Singapur. No sé si han escuchado hablar de Singapur. En Singapur era colonia británica, es decir, tenía un modelo parecido al National Health Service británico. Pero cuando se emancipan de Gran Bretaña, en lugar de seguir por el lado del sistema público, dijeron, no, no, se acabó el sistema público. There is no free lunch, dicen ellos, o sea, no hay nada que sea gratis, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir descontándote del sueldo, pero te vamos a hacer un fondo de capitalización como eran las FJP, ¿se acuerdan? Bueno, algunos se deben acordar. En los 90, vos sos el dueño de tu fondo y vos con ese fondo comprás servicios para vos y para tu familia. Y si vos no te gastaste la plata, se la heredás a tu familia. Y si vos no la querés gastar en salud, te dejamos usarla en otra cosa, siempre dejando una cuota, ¿sí? Entonces, el gobierno te maneja ese fondo, no lo manejas vos, pero vos te vas a atender y vos le das con un aplicativo una orden al gobierno que le pague a tu médico, o que le pague a tu farmacia, o que le pague al hospital. ¿Se entiende? Es un sistema absolutamente privado donde el gobierno lo que te obliga es a ahorrar, pero vos decidís con quién te atendés. Y los prestadores públicos funcionan igual que los privados, es decir, hay un subsidio para que sean un poco más baratos, pero funcionan igual que los privados. Tiene algunas cosas interesantes que después las voy a mencionar, pero es un sistema absolutamente privado, ¿sí? Incluso que hace funcionar a los médicos públicos como si fueran prestadores privados y a los hospitales públicos como si fueran empresas privadas, ¿sí? Y funciona bien, ¿eh? Singapur es de los países que tienen mayor esperanza de vida y al menor costo. O sea, no es que es todo un desastre. Hay muchos
colegas míos que se enojan cuando lo digo, pero no funciona mal. Y la gente está bastante contenta. Eh, y en el otro extremo, y al fin llegué, está la gestión territorial, que es la apuesta a todo lo contrario. Es la apuesta a un sistema absolutamente unificado de comando único, fundamentalmente público, donde en un territorio específico, no me importa si el prestador es público o privado, se regula quién es el que hace cada cosa. Es decir, hay un gran director de orquesta que es local, no nacional, y que dice, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, se evalúan resultados y se integran las prestaciones. Lo importante, lo más importante, lo voy a profundizar, esto estoy solamente haciendo la introducción, lo más importante es que ahora hay un giro hacia el modelo de atención, o sea, en la gestión territorial es la apuesta más fuerte hacia el modelo de atención. Dicho esto, entraría ya en el tema, pero me gustaría ver si alguno quiere hacer alguna o alguno quiere hacer alguna pregunta, comentario o lo que sea. A ver, Ahí estamos. en el grupo virtual. ¿Están aquí? Sí, sí. Bueno, están todos muy inhibidos por lo que veo, Nae, aquí y virtualmente. Yo me quedé, mira, arranco yo, no sé si a lo mejor después se avanza, pero cuando mencionaste en los modelos, en la segunda ola, entendí yo, una de las cuestiones de descentralización, bueno, mencionaste en su momento que había tenido que ver con educación, con salud, etcétera. Dijiste también, Argentina es uno de los pocos países que todavía menos descentralización tiene, si no entendí mal. Y ahí Sí. me quedé con la idea de saber si eso había sido o es bueno o malo, o si va a formar parte de lo que vamos a charlar. No, Se puede la dividir en verdad que bueno o malo, ¿no? A eso de... te agradezco mucho la pregunta porque no sé si, a ver, yo no lo tenía contemplado hablarlo después y es bien interesante. No sé si es bueno o malo. Yo no sé responderlo y eso que hice mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado centradas en descentralización en salud, pero no me animo a decirte si es bueno o es malo. Lo que, lo que sí te puedo decir es que cuando vos vas a ver las formas de descentralización, hay formas que tienen que ver con devolverle poder y autonomía a los gobiernos locales y hay otras que tienen que ver con lavarse las manos y mandarles el problema. Este, la impresión que tengo yo es que es la actual, o sea, la actual es una descentralización más del Y no puedo conflicto, participar. que, porque no hay recursos, porque no hay participación social, porque digamos, no es devolverle a la gente los servicios o a los gobiernos locales los servicios. Pero este, lo que es cierto es que eh, eh, los hospitales, fundamentalmente, porque esto, a ver, cuando hablo de descentralización en salud, puedo hablar de muchas cosas. Puedo hablar de la provincialización de los hospitales, de la municipalización de la atención primaria. Hay muchos países donde la atención primaria se ha municipalizado. En Argentina eso existe en provincia de Buenos Aires y en parte en Santa Fe, pero es mínimo en el resto de las provincias. O sea, en el resto de las provincias los CAPS son provinciales, digamos. Sí. Este, y los hospitales en general se mantienen al nivel provincial. La teoría que dio sustento a esto en el contexto del acuerdo del consenso de Washington fue un libro de manual de política fiscal de un matrimonio que se llama Musgrove and Musgrove, que postulaba una tesis. Decía, los servicios sociales son pesados para los gobiernos. Entonces lo que hay que hacer es mandarlos lo más al extremo, a la periferia que vos puedas. Es decir, si lo puede sustentar un municipio, que lo sustente un municipio. Claro, no sé si alguno vive en un municipio que tenga un hospital. Sí. Los intendentes, me acuerdo del caso de Que come Olavarría, los los recursos. Claro, tiene un gasto enorme. no te deja nada, o sea, al final Claro. te hace metástasis en el presupuesto el hospital. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, Tal cual.
Lo que se ha buscado es que permanezcan a nivel central, pero un hospital, incluso un hospital de baja complejidad, un hospital de 50 a 100 camas, como organización económica es tan compleja. Pensá que un hospital de baja complejidad maneja en promedio 500 diagnósticos. No hay ninguna empresa, ni siquiera Apple, que tenga 500 productos. Y un hospital de baja complejidad tiene 500 productos. Entonces, hacer la gestión de costos, hacer la gestión de personal, hacer la gestión de cobros, especialmente si hay múltiples fuentes de financiamiento, es muy complejo. Entonces, lo que han buscado la mayoría de los países, y fundamentalmente apoyado por el Banco Mundial, ha sido transformar a los hospitales en empresas públicas, es decir, eh, eh, una tercerización que les da autonomía de gestión para contratar personal, para tener su propia carrera, su propio régimen horario, para comprar insumos, para tercerizar, por ejemplo, un servicio de diagnóstico, un servicio de limpieza o el servicio de alimentación. Eh, en muchos casos se transforman en fundaciones, en otros casos se transforman en cooperativas. Hay países como Brasil que generan la figura de autogestión como empresa pública de gestión social. Hay diferentes modelos, pero en Argentina no avanzamos en ese sentido. Yo no lo sé explicar bien porque hay capítulos de la historia sanitaria argentina que no los tengo del todo claros, pero me parece que tiene que ver con intereses políticos más que económicos, digamos. Pero escucho Para las otro hipótesis de ustedes al momento. respecto. Es para otra charla. Ya tenemos, A ya ver, digo, tenemos tu yo próxima no lo convocatoria. tengo claro. ¿Cómo no escuché? Ya tenemos para la próxima convocatoria, entonces. Sí, sí. No, gracias, está Pero bueno, bien. lo cierto es que el único caso, y esto es muy interesante lo que les voy a contar ahora, por lo menos para mí es muy intrigante, el único caso donde la gestión territorial se ha transformado en salud, se ha transformado en política pública a nivel federal, es en México. Y fíjense, México, cuando hace esto, lo hace a contramano del mundo y dijo, la voy a centralizar. Es decir, volvió a centralizar lo que había sido transferido a los gobiernos locales. Lo voy a explicar en profundidad, pero hay dos cosas que me gustaría enfatizar ahora. Es el tema de recuperar la discusión del modelo de atención, es decir, cómo dividir el trabajo médico, de enfermería, de odontología, técnico, quiero decir, ¿sí? No una discusión de economistas, no una discusión de administradores, una discusión de gente que sabe de salud, que sabe cómo hay que tratar a los pacientes, que era una discusión que durante los 90 no tuvimos, ¿sí? La única discusión en ese sentido que tuvimos en los 90 fue el PMO, que se tenía que cubrir. Y fue una porquería, digamos, fue un listado infinito de una lista de los Reyes Magos. De hecho, le llamamos programa médico obligatorio a lo que en realidad es una lista de prestaciones, no es un programa, porque no tiene protocolo, porque no tiene seguimiento, porque no tiene sistema de información clínica, etcétera. Y lo segundo es un cambio importante en el modelo de financiación. Ahora, antes de entrar en la gestión territorial, les quiero contar algo que a mí me pareció muy interesante de Singapur, muy interesante. Eh, en Singapur, aunque se acuerdan que les conté, uno tiene su propio fondo, es el dueño de su fondo, aunque la plata no la manejo yo, me la maneja el Estado, ¿sí? Me da 4% de intereses anuales sobre la plata que yo voy metiendo en ese fondo, que no está mal en una economía estable. Eh, y si yo no gasto, voy juntando y voy capitalizando. Si yo gasto, me quedo sin nada. ¿Qué pasa cuando alguien se queda sin nada? Se queda en la nada de la nada, o sea, no es desempleado, no pudo juntar plata o tuvo una enfermedad catastrófica y se gastó toda esa plata. Bueno, el Estado lo subsidia, pero el Estado subsidia solamente al que quebró, ¿se entiende? Solamente al que está en última instancia. Y le impone un modelo, le impone un modelo de cuidados. Y esto es lo que me pareció más interesante, porque a partir de eso inventaron
¿cuál es el modelo óptimo? O sea, hicieron lo que los economistas llaman la función de producción. ¿Se entiende? A ver, ¿qué es una función de producción en economía? Es el conjunto de intervenciones e insumos que organizado con una partitura termina produciendo un resultado, que puede ser música o ruido. Ellos dijeron, bueno, para que la gente sea más sana en Singapur, ¿cuál es el conjunto de cuidados que tienen que hacer en cada edad y en cada sexo? Y en función de eso hicieron un algoritmo y dijeron, bueno, a ver, cada uno tiene su algoritmo y tiene que cumplir con ese algoritmo. Entonces, para tener protección del sistema que se llama Healthier SG, o sea, Singapur saludable sería la traducción al castellano, yo me tengo que bajar el aplicativo de Healthier SG, ¿sí? Y si a mí me subsidia el Estado es obligatorio, ¿sí? Yo no tengo opción. Pero si yo no quiero que el Estado me ayude, no me lo bajo. Ahora, si yo me bajo ese aplicativo, tengo que elegir un médico de cabecera. Ese médico de cabecera me hace una evaluación médica y me prescribe un conjunto de cuidados a través de un sistema de inteligencia artificial que dice, mira, Tobar, deja de fumar, deja de tomar alcohol, tenés que ir al gimnasio, tenés que bajar 7 kilos, no podés andar en moto, así como se los estoy diciendo. Y yo tengo que demostrar que yo estoy cumpliendo con todo eso. O sea, cuando yo voy al gimnasio, necesito que me pasen el QR del gimnasio para que quede cargado en mi sistema, en el aplicativo. ¿Se entienden? Cuando yo voy a la farmacia, me dan el medicamento gratis, pero se tiene que pasar en el QR que saqué el medicamento. Por lo menos no sé si lo tomé. ¿Se entiende? Entonces, es una historia clínica que es el gran hermano, es el Big Brother, porque va controlando todo lo que yo hago, incluso si me mandan a bailar con mi mujer o si me mandan a tomar sol, todo se tiene que poder controlar. Pero mientras yo hago eso, los cuidados primarios y la medicación primaria yo no las pago, yo solamente pago el segundo y tercer nivel, ¿se entiende? Es decir, es un contrato de derecho privado entre dos partes donde yo voluntariamente acepto cumplir con un conjunto de cuidados y el que me financia dice, el día que vos no cumpliste no te cubro más. ¿Se entiende? Fíjense algo que hemos perdido en el área de salud. Digamos, nosotros reclamamos siempre derechos, pero nunca reclamamos deberes. Acá dijeron, no, 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 marche preso. Digamos, eso es un sistema, es un contrato de derecho privado. Si vos no cumpliste, sos un incumplidor, digamos, o sea, sos susceptible a que yo te haga un juicio o directamente que no tengas ningún derecho. ¿Se entiende? Que no tengas derecho en salud, que yo no te cubra, te dejo en banda. Digo, para la Argentina es ciencia ficción, pero me gustaba como ejemplo. Bien, acá querían hacer alguna consulta, si permitís un momentito. Por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Fuerte. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, te escucho bárbaro. Bien, joya. Consulta, ¿qué porcentaje, sabés, de la población de Singapur utiliza este servicio, el del primer nivel, o sea, que no está trabajando? El Heritage sí, más del 40%. Ok, gracias. De nada. En la revista de la Asociación Argentina de Salud Pública, no sé si la conocen, de la ASAP, yo escribí un artículo contando el modelo de Singapur y preguntando si sería factible implementarlo en Argentina. O sea, está disponible en español. Una cosa insólita es que ustedes saben que la revista desde el extranjero no se puede leer, o sea, solamente la podés leer online, pero en Argentina. No sé por qué motivo. Bueno, si les parece Eso bien, les voy reduciría a el conflicto presentar. de los cambios de estilo de vida, ¿no? Tan Absoluto, controvertido. absoluto. Muy buena la observación, porque Sí, estoy seguro que ustedes ya han hablado de los determinantes de salud, Así es. y nos cuesta horrores, nos ha costado horrores pasar del discurso de los determinantes a políticas públicas centradas en los determinantes. En el caso de Singapur, a la oriental dijeron, no, no, digamos, acá es un contrato de derecho privado, hermano. O sea, o bajá de peso o no tenés cobertura. ¿Entendés? No promoción del ejercicio, no promoción, no. O bajá de peso o no tenés cobertura. ¿Entendés? Ahora, perdón, Te agarro fumando y no te cubro nada. uno no se imagina
o nos cuesta imaginar el acceso cero a ese modelo, que es decir, me renegué con todo, me descuido, pero llega un momento donde alguien me tiene que atender, o no. ¿Dónde queda? ¿Queda en la calle? ¿No entra? Sí, ¿Muere en la sí. calle? Y en Estados Unidos pasa eso. Claro. La persona En el sin- país más rico del mundo pasa eso. No, está. En el tema de la cultura. Fuerte de hablar. Hay una consulta más que quieren hacer acá. Perdón. Bueno, la consulta es, ¿qué pasa cuando esta misma situación sucede con culturas que son muy arraigadas a su manera o sea, como hábitos de vida? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna ayuda? ¿Hay alguna logística de soporte para que ellos, porque hay gente, un ejemplo acá en el norte, que tiene una cultura de vida que no es tan fácil de ordenar en un sistema tan rígido? Es excelente la pregunta. Y no tengo una respuesta. Me imagino que como es un país rico, deben tener ONGs y deben tener formas de apoyar eso, pero no lo sé. Lo que yo he escuchado, porque como se imaginarán, me dio tanta curiosidad que traté de hablar con gente. Yo hablé con argentinos que vivían en Singapur, digamos, no, no visité el país ni conozco nativos, pero lo que he escuchado es que es un régimen absolutamente capitalista, absolutamente compulsivo, absolutamente consumista, dice que son muy consumistas, y se toman muy en serio el tema de ser responsables, cumplir con las metas y todo ese tipo de cosas. Dice que tienen un nivel de disciplina que nosotros los latinos difícilmente logremos alguna vez, digamos, ¿no? Pero Yo bueno, quería hacer también eh, un aporte. ¿Me escuchás bien, Federico? perfecto, te escucho perfecto. Bien, no, me escucho bien, me escucho bien. Digo, en esto de, de impulsar, no promover, sino impulsar o ya ni estimular sino ejercitar ese cuidado de la salud a través del bolsillo de esa persona, ¿no? Sí, Digo, está el subsidio o no está el subsidio en función de ese cuidado de la salud y lo que decía Adrián, de sus determinantes, pero particularmente los que aplican a la persona. Esto, digo, viene como experiencia ex post a lo que pasa en los sistemas nacionales de salud, donde es el médico el que recibe una remuneración particular por lograr que sus pacientes dejen de fumar, bajen de peso. Digo, eso no funcionó, entonces vamos por el bolsillo del usuario. Del usuario, del cliente. ¿Del usuario? ¿O son es experiencias buenísima separadas que cada uno funcionó como pudo? Con su Mirá, marco es ético excelente detrás, ¿no? la observación. Muy buena, te felicito porque sí, realmente, a ver, yo no sé si hay una conexión tan evidente, pero a mí me gustó contárselos porque me parece que es como las dos vías. Me están volviendo loco los mosquitos y acá la malaria es fatal. Este, Son las dos vías extremas, es decir, el escape hacia el individuo a ver, yo no me animaría a decir el fracaso, porque no podemos decir que los sistemas de salud fracasan. Los sistemas de salud funcionan porque la gente vive cada vez más y más sana. Lo que pasa es que se Sí, hacen cada vez más difíciles de gobernar y más difíciles de financiar. sí. Este, entonces, sí, por un lado se da eso, como vos decís, yo no sé cuánto ha sido conceptualizado, pero bueno, a ver, yo le voy a contar cómo llego yo a esto. A mí me llama Mario Lugones, yo vivía en Nueva York, y me llama Mario Lugones y me dice, Milei quiere eliminar el PAMI y quiere hacer un sistema de capitalización. ¿Qué hay en el mundo? Entonces yo le digo, bueno, mira, lo único que yo conozco es lo de Singapur. No, él no pensó en el Healthy SG ni en una privatización absoluta. Él dijo que los jóvenes que están, digamos,
los yuppies, si ustedes quieren, puedan decir hoy, mira, el día que yo tenga 65 no quiero ir al PAMI, quiero tener mi propio fondo de salud. Supongo que quedó en la nada, porque yo no he visto que eso avanzara, digamos, pero se van dando, a ver, yo no sé si existe esa conexión que vos decís, pero se van dando eh, eh, razonamientos que tienen, digamos, afinidades selectivas, es decir, que van teniendo simpatía con ese tipo de cosas. Entonces, acá yo no sé cuánto fue explícitamente una apuesta diciendo, miren, no funcionó ponerle incentivos al médico, pongámosle incentivos a la gente, pero es claro que el incentivo está a la gente y no al médico. Acá, Federico, Claro. un participante, David, comenta, dice, y está muy bien, dice, lo más parecido en Argentina es la asignación universal por hijo, que da un reconocimiento económico por cumplimiento de objetivos sanitarios como son controles de salud. Lo más parecido, vamos a ponerlo así. Ojalá fuera así, digamos, está muy bien la observación, Santiago, pero ojalá fuera así, digamos, en el fondo, a mí antes de entrar en Naciones Unidas trabajé como consultor del Banco Mundial y una de las cosas para las cuales me contrató el Banco Mundial fue para evaluar la asignación universal por hijo y ya en el 2008, 2009 se había relajado totalmente el tema de las metas de cobertura de vacunación. Digamos, Y bueno, de hecho, una buena Argentina es idea uno mal de los pocos implementada, países donde entonces. uno consigue un certificado de vacunación sin vacunarse, digamos. Claro, por eso es una buena idea mal implementada o mal monitoreada. Sí, Digo, sí, sí, sí. yo como médico, mi especialidad es medicina general familiar, atiendo en una ONG y también viví los dos momentos, pre y post asignación, y la realidad es que ha acercado a muchos jóvenes, al menos a una consulta anual, para hacer una certificación de salud que después también está en cada profesional qué aspectos involucra. Pero si no es población que antes no veíamos en un centro de atención primaria, me refiero. Es verdad eso, es verdad. Bueno, oye, me están volviendo loco. Eh, Te Bueno, hago otra voy a tratar de consulta. presentar. Sí, Sí, sí. escucho. A ver. Sí, Federico, te hago una consulta. Por ahí lo respondiste ya, pero ese 40% que sí de la población que está en una situación de no trabajo formal y que tiene que usar esto, ¿cómo acceden al alto costo? Si tienen alguna patología, tienen que tener una medicación de alto costo. Lo va a haber estado. No, yo me expresé mal. El 40% se baja el Healthier SG y sigue el modelo de atención, pero no es que ese 40% son personas subsidiadas por el Estado. Subsidiadas por el Estado no debe llegar al 5% en Singapur. Es un Ah, país sin pobreza prácticamente. Es el país con la mayor renta per cápita del mundo. Este, no, el subsidio es al 100%, pero mientras cumplan con los cuidados, ¿no? Pero no es el 40%, ¿no? Si no sería inviable. O sea, si 40% de la población lo está cubriendo el Estado, la verdad que sería un modelo más asistencialista que un modelo privado, ¿no? Bueno, si les parece, igual por favor sigan participando. Me resultan súper interesantes las preguntas y comentarios, pero voy a avanzar con la presentación. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, perfectamente. Listo. Bueno, la primer... ay, no sé por qué no... Ahí está, perdón. La, la- Está lento el sistema. Eh, Ay, Dios. Bueno, a ver, los temas que quiero hablar van desde definiciones más generales a el tema específico de la gestión territorial. Entonces, las primeras preguntas son qué es un sistema de salud y de qué se enferma. A mí me gusta mucho una definición que da Julio Frenk, un sanitarista mexicano
Antes no lo podía citar porque Ginés, que era mi jefe, se enojaba porque tenía mucha competencia, pero la definición es excelente. Dice que un sistema de salud es la respuesta social organizada a las necesidades de salud de una determinada población. Entonces, esto es interesante porque no está diciendo, mira, es la definición general de un sistema, es un componente que tiene inputs y outputs y relaciones complejas, no, es específico. Un sistema de salud es algo que sirve para resolver las necesidades de salud de una determinada población. Y me encanta porque dice respuesta social y organizada. Entonces, cuando yo llegué a la Argentina, me decían, vos le explicás a los alumnos las primeras maestrías que había, que en la Argentina no hay un sistema de salud, porque claro, Argentina no tenía un sistema como el sistema de Beveridge, como el sistema británico, o como el sistema cubano, o como el sistema bismarckiano. Tenía un sistema, como sigue teniendo, un sistema híbrido, es decir, un sistema mixto, ¿sí? Pero un sistema tiene, porque respuesta hay. Uno puede decir, bueno, no está del todo organizado, pero tenemos. Y uno no puede decir que no es social, digamos, porque es social en la medida en que lo que yo hago, digamos, ¿se acuerdan de la definición de interacción social? Digamos, lo que yo hago afecta a lo que hacen los otros. Entonces, siempre o casi siempre hay un sistema de salud. Yo no encontré hasta Estados Unidos, digamos, que no tiene un sistema público, tiene respuesta social organizada a los problemas de salud de la población. A veces son más equitativas, a veces son más eficientes, a veces son más organizadas, a veces son únicas, a veces son múltiples, pero en general hay, ¿sí? Esa es la primera definición. A ver, voy a tener que salir y volver a entrar porque se me congeló esto. A ver si puedo entrar de nuevo. Aprovecho entonces para hacer un comentario. Me sonó muy Sí. similar a alguna definición que escuché sobre el sistema local de salud que el doctor Paganini en algún momento desarrolló y que hablaba ya no de los efectores de salud, sino precisamente de toda la comunidad organizada para llevar salud a una población, ¿no? Excelente. Además, viene genial que menciones a Paganini, porque Paganini, que es argentino, no sé si vive todavía, pero era argentino. Sí, 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 Eh, Es el creador de esta maestría. Creó esta maestría Ah, acá bueno, en la me das facultad. una alegría, le tengo mucho respeto. Paganini es el teórico de los hilos, de los sistemas locales de salud, o sea, él fue el que sistematiza ese conocimiento y lo que yo estoy tratando de presentarles acá como gestión territorial, si Paganini lo ve, dice, pero todo eso yo ya lo había dicho hace 30 años o 40 años, digamos. Por eso le decía al principio, lo que podría resultar como novedoso, disruptivo, por otro lado, no lo es tanto. Voy a volver al tema, pero me encanta que lo hayas comentado. Les decía dos preguntas generales. ¿Qué son y de qué se enferman los sistemas de salud? Porque estamos hablando de sistemas y de reformas. Y cómo proponemos curar a los sistemas. Es decir, cuál es el modelo de reforma que propone el speech, si ustedes quieren, el discurso de la gestión territorial, porque llamarlo paradigma es muy pretencioso. Entonces, primero di la definición de qué es un sistema y segundo, esto a mí me parece muy importante. ¿Para qué sirve un sistema de salud? Porque lo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar en estos temas en la época del consenso de Washington es que se perdía de vista el paciente. Se perdía de vista que el sistema tenía que estar para que la gente esté más sana. Se dejaba de evaluar los resultados epidemiológicos de los sistemas de salud. Lo único que importaba era cuánto gastaban. Entonces, ¿para qué sirve un sistema de salud? Primero que nada, para que la gente esté más sana, para producir más y mejor salud. Segundo, el otro problema que hemos tenido es que hasta a veces hemos conseguir más resultados de salud, pero con menos equidad, es decir, con una distribución peor de la salud. Les voy a mostrar que la verdad es que el sanitarismo no ha sido tan fracasado, o sea, no ha sido un desastre tan absoluto en términos de cómo se distribuye la salud. Por lo menos la salud se ha distribuido hasta ahora mejor que la riqueza en el mundo. Pero inequidades en salud hay, todos lo saben, digamos. Hay inequidades en el acceso, hay inequidades en la financiación, hay inequidades en la cobertura, hay inequidades en los resultados de salud.
incluso en los países más igualitarios, porque digamos, en países donde el coeficiente de Gini es muy alto, es de esperar que los ricos vivan más que los pobres, pero en países donde el coeficiente de Gini, es decir, la distribución del ingreso, es muy igualitaria, como Suecia, también hay diferencias en los resultados de salud entre los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Pero en los últimos años, yo les diría, a partir de lo que podemos llamar la tercera ola de reformas de salud, aparece un problema que es el tercer vértice de este triángulo, que es que no solamente necesitamos que la gente esté más sana, sino también necesitamos bajar los gastos de bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando la gente paga la salud de su bolsillo, no compra bien. Es decir, paga más caro. A veces porque compra cosas que no necesita, a veces porque tiene información imperfecta, por lo que sea. Entonces, los gastos de bolsillo son regresivos, son más caros, relativamente más caros para los pobres que para los ricos, son ineficientes. Entonces, un sistema de salud tiene que generar mejores resultados, tiene que distribuir en forma equitativa la salud, pero tiene que bajar el gasto de bolsillo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en salud pública, la OMS decía que los países tienen que gastar arriba del 5% de su Producto Bruto en salud. Después dijeron el 6% para alcanzar la cobertura universal en salud. Pero no decía cuánto tenía que ser el gasto de bolsillo. Entonces, los países de América Latina dispararon sus gastos de bolsillo en salud. Hoy la OMS dice un país que tiene más del 20% de su gasto en salud como gasto de bolsillo está logrando resultados subóptimos, es decir, es un sistema malo, es un sistema de salud malo. En el primer ranking mundial de sistemas de salud que hizo la OMS no consideró el gasto de bolsillo. Ahora sí se considera. Entonces, esos son los tres objetivos de los sistemas de salud y tenemos el gran desafío, el gran desafío es que somos víctimas de nuestra propia eficacia. Es decir, la gente cada vez vive más y, como les decía, más sana, y como vive más y vive más sana, se enferma de enfermedades crónicas que son más caras. Entonces, los que tengan la suerte de tener a los padres vivos, probablemente ellos estén mejor de lo que estaban los padres de ellos a la edad de ellos, ¿sí? Pero consumen el doble de cuidados médicos y de medicamentos, o más del doble, mucho más del doble. En medicamentos, en realidad, es casi 4 veces más. En consultas por habitante año es 2 o 3 veces más, digamos. Y la pregunta es, ¿está mejorando o no la equidad en salud? Y esto es bien difícil de responder y tiene que ver con lo que se hablaba del nuevo orden internacional. Hasta la pandemia, las brechas en los resultados de salud entre los países ricos y pobres tendían a disminuir. Y desde la pandemia en adelante tienden a aumentar. Entonces, hoy no podemos decir que la equidad en salud esté mejorando. Y la verdad es que es más triste todavía. Yo creo que a nadie le importa. Es decir, ya no hay defensores de la equidad en salud. ¿Por qué? Porque se pierde la discusión multilateral, es decir, pierde poder la OMS, pierde poder las Naciones Unidas en su discurso, que cuando hablan quedan hablando como un discurso vacío porque no tienen presupuesto atrás. Entonces, no hay inversiones que busquen mejorar la equidad en salud. Acá en África es fatal, es decir, acá en África, donde hay muchos países donde prácticamente 70-80% de la respuesta del sistema de salud dependía de donaciones extranjeras, no tienen nada. O sea, hay pacientes con HIV que no tienen acceso a antirretrovirales, faltan vacunas, faltan anticonceptivos. Cosas que antes, hasta hace muy poco, eran inimaginables. Hasta hace bastante poco. Y este comentario es al margen, les pido disculpas si es digresivo, pero digamos, no es solamente la mala suerte que tenemos de tener a Trump o a Milei en el poder. Esto se veía venir desde la década del 90. Es decir, este fenómeno era un fenómeno progresivo que se venía manifestando, pero quienes estábamos trabajando en estos temas estábamos todos preocupados, y no lo digo por ustedes, lo digo por mí que trabajo en la ONU. Estábamos preocupados porque nuestro salario estuviera garantizado. Y un día nos dimos cuenta que no teníamos más programa. Veníamos, y un día resulta que Estados Unidos saca el financiamiento, pero China también lo saca.
O sea, no es solo Estados Unidos. Y Alemania también lo saca. Digo, no es Estados Unidos el único país que le sacó plata a la OMS. Que Argentina le saque plata, digamos, a la OMS no le hace mucha diferencia. Pero que le saque a Alemania, que le saque Inglaterra, que le saque China y que le saque Estados Unidos es un golpe fuerte. Con lo cual, no es de esperar, lo único que quiero decir con esto es que no es de esperar que pierda las elecciones Trump y las cosas vuelvan a ser como eran con Obama. Dudo mucho que eso vuelva a suceder. Dudo muchísimo. Estamos en un mundo diferente. Como dicen los brasileños, yo era feliz y no sabía. Sigo. Esto era lo que les mencionaba de la equidad. Fíjense, la brecha en esperanza de vida al nacer en el año 2022 entre el país con mayor esperanza de vida y el país con menor esperanza de vida era del 61%, que es mucho, ¿sí? Pero fíjense la brecha en el ingreso per cápita. Con lo cual, digamos, si un ministro de Economía viene a decirnos que nosotros nos generamos buenos resultados, podríamos decirle, bueno, si ustedes hubieran manejado la salud, hoy las brechas de esperanza de vida podrían ser de 300 años contra 1, ¿sí? Y ahí estoy tomando un único indicador que es sintético, que es la esperanza de vida. Yo sé que la salud no es solamente la esperanza de vida, pero es un indicador sintético que lo tenemos para todos los países. Entonces, en conclusión, aunque tenemos mucho por hacer, todavía la salud se distribuye mejor que la plata en el mundo. ¿Sí? Todavía los sistemas de salud consiguen mejores resultados, consiguen hacer milagros con los recursos que tienen. La otra pregunta es, ¿cuáles son los problemas de los sistemas? Y aquí me gusta meterme en las otras dos adjetivos. ¿Se acuerdan que decía la respuesta social y organizada? Primero, nuestros sistemas de salud se han organizado muchísimo en base al modelo flexneriano, es decir, al modelo de especialización, donde cada servicio y cada especialista se dedica a una parte del cuerpo, no a un ser humano. Los que trabajan en medicina familiar o en el primer nivel de atención tienen una formación muy crítica al respecto. Pero, digamos, el modelo flexneriano en gran medida ha sido culpable de los problemas de gobernanza y de las ineficiencias del sistema de salud. Hay una de las teóricas más importantes de la atención primaria norteamericana que se llama Barbara Starfeld, que decía que con el disease management, con el modelo de gestión de la enfermedad, los médicos tenían un paciente dentro de un protocolo de cuidado del pulmón, pero resulta que no se fijaban si ese tipo tenía un problema de artrosis. O sea, el paciente venía 5 veces por año a consultorio a controlar el pulmón, pero no se fijaban, no detectaban si tenía una dermatitis. Y la otra gran preocupación es la organización. Ahí yo puse la imagen de la Torre de Babel, porque el relato del libro del Génesis es que a partir de la Torre de Babel la organización es un milagro. Digamos, el relato del Génesis dice que los seres humanos conseguían entenderse y decidieron construir un puente entre la tierra y el cielo, que era la Torre de Babel, y cuando Dios se dio cuenta que podían llegar al cielo y se iban a creer dioses, dijo, no, los voy a confundir de manera de que lo que uno diga el otro no lo entienda. Y la Torre de Babel se vino en banda. Entonces, a partir de la Torre de Babel, la organización es un milagro. Es decir, que los seres humanos consigamos ponernos de acuerdo para dividirnos el trabajo y hacer las cosas, es prácticamente un milagro. Entonces, estamos hablando de dividir el trabajo para lograr que la gente esté más sana. Lo que es increíble y tal vez lo más excitante y lo más frustrante para todos nosotros es que sabemos que el desarrollo del conocimiento en medicina y en ciencias de la salud es tan grande que la verdad es que deberíamos vivir todos 100 años, pero no hemos conseguido el modelo de cómo organizarnos para eso. Y lo que más nos duele es que pareciera que esto de que le cuento de Singapur es lo que más se acerca. Entonces, estamos en jaque mate, digamos, estamos en una situación bastante desafiante. ¿Cuáles son los problemas que observamos y que nos dan lugar a buscar una respuesta desde una solución como la gestión territorial? Bueno, lo observado es la medicina del radar, es decir, esto que ha sido caracterizado por muchos autores, en Argentina Esteban Lifchitz, a quien le tengo mucho
respeto, lo ha descrito muy bien. Dice, los pacientes llegan al servicio, llegan a la guardia, llegan al consultorio, los metemos dentro de nuestro radar, los tenemos un tiempo dentro del radar y después se van y los perdemos. Entonces no hay un seguimiento longitudinal del paciente ni de los resultados. No hay un sistema de salud que nos incentive hacia eso. Entonces, bueno, Lifshitz es un defensor de los sistemas de información en salud transversales, digamos que en muchos países de Europa funcionan bastante bien. ¿Cuál es el problema que genera esa medicina del radar? Bueno, ustedes saben que en nuestra jerga el sistema de salud en Argentina y en toda América Latina tiene 3 enfermedades graves, digamos, la segmentación de los cuidados, la fragmentación de las responsabilidades y la pulverización de los recursos. Entonces, son 3 problemas que hacen que los cuidados sean espasmódicos y discontinuos. O sea, la gente no tiene, no digo toda la gente, hay mucha gente que es súper responsable, súper cuidadosa, etcétera, pero en general nuestra interacción con el sistema de salud es caemos enfermos, caemos en el sistema cuando necesitamos una atención, pero no sentimos una responsabilidad digamos, no buscamos un contacto permanente. Lo que yo les contaba de Singapur busca resolver eso. Hay otro modelo que no llega a ser tan fuerte como el de Singapur, pero es muy disruptivo, por ahí lo escucharon hablar, que se llama Doctor SB, Doctor El Salvador, digamos, que lo implementó Bukele en El Salvador. No sé si alguno ha llegado a escuchar. Bukele le pagó $100 millones a Google para que le desarrolle un sistema con inteligencia artificial. Es un aplicativo que todos los salvadoreños que tienen documento se pueden bajar y tienen cobertura por inteligencia artificial en salud 24 horas al día, 365 días al año. Pueden hacer consultas permanentemente, tienen su historia clínica ahí. Les deriva, la inteligencia artificial les deriva a una consulta a un médico online o a un servicio, si hace falta que vayan a un servicio médico, les tramita turnos para estudios clínicos y les genera la prescripción electrónica y la dispensa a domicilio o les dicen qué farmacia privada pueden retirar el medicamento que cubre el sistema. La población en general está muy satisfecha. Los médicos y el sistema público están, como se imaginarán, son absolutamente críticos, pero también he tratado de hablar con gente y conozco muchos médicos que son muy críticos, pero se bajaron el sistema a ellos como ciudadanos, digamos, o sea, le está funcionando. Yo creo que eso tiene más un componente político, electoral que sanitario, pero se los menciono porque la potencialidad de la inteligencia artificial y de los sistemas de información masivas hoy para el área de salud es infinita, es absolutamente infinita. Estoy hablando de un país pobre y de un sistema público. El otro tema que también creo que todos, y especialmente quienes viven en el conurbano, conocen, es lo que llamamos corredores sanitarios, que tiene que ver con la gente que vive en una localidad, pero se va a atender a otra localidad, digamos, ¿no? O sea, los flujos migratorios de pacientes. Y la causa, en este caso, es fundamentalmente esa fragmentación de las responsabilidades, es decir, existe la posibilidad de que un paciente tenga su gastroenterólogo en el hospital provincial que está en La Plata y el tipo vive en Florencio Varela y tenga su clínico atendiéndolo en un CAP de Florencio Varela o incluso que como ese CAP no tiene medicamentos, vaya a buscar medicamentos a un CAP de Wilde, qué sé yo. Y el otro problema, que digamos, yo sé que ni necesito mencionarlo, es la gran inequidad, como les decía, financiamiento, cobertura de acceso y resultados. Acá el problema es que no todo el mundo accede igual a la respuesta. Yo siempre digo,
como decía Horacio Salas, moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Si yo me tengo que enfermar, quiero enfermarme en Buenos Aires o en Argentina, digamos. ¿Pero por qué? Porque yo tengo acceso a una red grande de servicios. Digamos, el día que hice una ACV, venía el ministro de Salud a cebarme mate. Claro, así es fácil. Hay barreras de acceso en Argentina. Tenemos probablemente los mejores médicos del mundo, pero hay barreras de acceso. Y además hay un gasto de bolsillo creciente. Y eso, como les decía antes, cuando decimos que es un sistema de salud bueno, ¿cuáles son las enfermedades de los sistemas de salud? El gasto de bolsillo creciente es una enfermedad muy importante. En el mundo, y este es un detalle bien interesante, en el mundo no hay nada que genere más pobreza que la enfermedad. En el mundo, incluso en los países más ricos. La principal causa por la cual la gente se declara en bancarrota en Estados Unidos es la enfermedad de ellos o de sus grupos familiares. Es decir, hoy de los riesgos económicos más importantes que las familias pueden tener, la enfermedad es el mayor. Bueno, solamente para repasar, porque ya hablamos de la medicina del radar. El problema es que si yo no consigo que el paciente, incluso fíjense, hasta la palabra paciente es disfuncional, porque espera que tenga paciencia, digamos, y lo que sabemos es que los pacientes ya no tienen paciencia, o sea, la han perdido hace rato, digamos, por eso le pegan a los médicos en los hospitales, digamos. Si esperamos que el ciudadano tenga conciencia de su condición de salud, eso requiere que tenga un nivel de información y un nivel de actualización que es difícil de lograr y que muchas veces las redes sociales resultan disfuncionales, es decir, generan más mitos y inducen una demanda innecesaria o equivocada que adecuada. Entonces, estamos en problema si solamente podemos tener ese paciente bajo nuestra esfera de influencia en un momento de su vida, en determinados momentos aislados, ¿sí? Por ejemplo, una mujer embarazada durante el periodo de su gestación probablemente esté mucho más próxima al sistema de salud, gestación, parto y puerperio, y después desaparezca. Los hombres ni siquiera, porque ni siquiera quedamos embarazados, con lo cual, digamos, o nos cobramos la pata jugando al fútbol o difícilmente aparezcamos, digamos. Hasta que llegamos con el corazón, digamos, a punto de explotar, ¿no? Entonces, digamos, ese es un problema grave. El de los corredores sanitarios es mucho más grave por las inequidades. Esto que pongo acá, que no lo voy a leer, es un testimonio que recoge una investigación hecha en el conurbano bonaerense, que llegó a identificar cuántas veces tiene que ir un paciente para atenderse y si ese paciente encima es un paciente que tiene HIV, por ejemplo, la cantidad de veces que tiene que ir y por qué, explica por qué al final terminan encontrando, digamos, es como el agua, terminan buscando cuál es la mejor forma de conseguir drenar y muchos deben haber escuchado que hay gente que dice, no, el sistema público es bueno cuando uno sabe a dónde llegar. Y hay gente que cree que conoce, digamos, cuáles son los mejores servicios, los mejores profesionales, etc. Y de hecho hay servicios muy buenos y profesionales muy buenos. Entonces, lo que tiende a pasar es que la distribución de esos servicios no es acorde a donde vive la gente. Entonces ahí tenemos un problema grande de cómo localizar y distribuir los servicios de salud. A esto se agrega otra complejidad, que es las respuestas verticales y horizontales. Como definición, en la década del 50, casi 60, les diría, cuando empieza la Escuela de Salud Pública en la UBA, el enfoque de la salud pública se centraba en los programas verticales, que lo que planteaba era, digamos, hay determinadas enfermedades que son enfermedades prevalentes, todas ellas en ese momento infectocontagiosas, que requieren tener una respuesta programática, es decir, un programa específico en el Ministerio de Salud como una unidad organizativa, con gente entrenada, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, ay, no me sale el nombre, mi abuela trabajaba en la ALSEC, el tema de la poliomielitis,
bueno, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades inmunoprevenibles, que cada vez fueron más. Entonces, se diseñaban los ministerios de salud en función de los programas verticales, que no deja de ser un organigrama flexneriano, es decir, se dividen por enfermedad y esos programas los manejaban especialistas en esa enfermedad, que hablaban sus propios códigos, que tenían formaciones similares, que buscaban responder a una enfermedad particular, a un problema particular, no estaban buscando responder a la salud en general. Y que llegaban a territorios, y llegaban al terreno, a las provincias, a los municipios, a los servicios, en forma descoordinada. Es decir, un día llegaban los tipos de tuberculosis, al día siguiente llegaban los del PAI, los del programa de inmunización, y todos le pedían una evaluación de la población, un análisis de estado de situación, hacían su capacitación, no llegaban juntos, digamos, y siguen sin llegar juntos. Ya no sé cuánto queda de programas verticales en Argentina, pero en el mundo este modelo de los programas verticales siguió funcionando así durante mucho tiempo. Y yo tengo culpa también en parte de eso porque yo armé el programa Remediar en Argentina como un programa vertical. Así como un programa que iba desde Nación y caía en los municipios, en los CAPs, puenteaba todo lo demás del sistema, llegaba directamente al CAP y entrenaba gente en el CAP, generaba su propio sistema de información que no hablaba con el resto de los programas, etc. Lo opuesto a esto es la aproximación horizontal. La aproximación horizontal, que es fundamentalmente lo que más conceptualiza y desarrolla Paganini, es centrada en lo local. Entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer es centrarnos en una población localizada en una determinada área geográfica, que la vamos a referenciar, que vamos a saber dónde se distribuyen, o sea, los vamos a mapear. He visto cosas lindísimas, digamos, como he visto historias clínicas que te tienen hasta la historia veterinaria, es decir, de los perros de la familia, no solamente los datos clínicos de la familia. Que lo que enfatizan es el cuidado integral. Me pareció muy interesante, una vez vi un sistema de salud familiar, un CESAF se llama, Centro de Salud Familiar en Chile, donde un paciente iba a atenderse y le preguntaron por qué la mujer no había venido a buscar los anticonceptivos. Él fue por un tema de presión de él, pero, digamos, no se pensaba al paciente como individuo, se pensaba a la familia. Entonces, si uno llega al servicio, se le reclama por qué los chicos no se vacunaron, por qué tu mujer discontinuó la anticoncepción, etc. Las aproximaciones horizontales tienen que tener una evaluación epidemiológica local y hay mucha teoría atrás de esto, digamos, la teoría de la APS, consolidada de Alma-Ata. Luego hay un desarrollo muy grande y muy interesante de la participación comunitaria. Voy a volver a esto, pero lo que es claro es que es o uno o lo otro. No, digamos, yo no puedo fortalecer lo horizontal desde lo vertical. Y digo esto como autocrítica. Cuando yo formulé el programa Remediar, teníamos claro que el programa no tenía que ser toda la vida un programa nacional, que se tenía que poder descentralizar. No se hizo y hasta que al final, digamos, lo eliminaron. O yo pienso la salud pública con respuestas centralizadas, verticales, o yo pienso la salud pública con respuestas horizontales. Con esto no quiero decir que no haya especialistas. Sí puede haber especialistas, pero el especialista tiene que estar referenciado al territorio. Esa es la idea. Hay algo que vengo mencionando desde que empezamos, pero no lo definí, que es la lógica de las decisiones en salud. En salud, las decisiones en salud pública, ¿no? Las decisiones clínicas. En las decisiones en salud pública responden a tres lógicas diferentes. Lógicas que tienen que ver con cómo dividir el trabajo, y eso es lo que llamamos el modelo de atención. Lógicas que tienen que ver con de dónde sale la plata, cuánta plata tengo que poner, y cómo asignar la plata, que es lo que llamamos modelo de financiación. Y lógicas que tienen que ver con dónde está el poder, es decir, quién toma las decisiones, cómo toma las decisiones, con qué sistema de información, con qué nivel de centralización, descentralización, como hablábamos, que es lo que llamamos modelo de gestión. Y obviamente hay decisiones que involucran la intersección de las tres cosas y otras que involucran dos dimensiones.
Y lo que yo les contaba es que con el modelo reformista, a partir del consenso de Washington, todo se centró en discutir modelos de financiación y nada en modelos de atención. Un poco sí el modelo de gestión, porque la descentralización era una consigna y pasaba por el modelo de gestión, pero este modelo de atención prácticamente no se discutió. Y hoy lo que nos damos cuenta es que si no organizamos cómo se atiende al paciente, qué tengo que hacer yo, qué tiene que hacer el otro, vamos a llegar a la idea de que tengo que tener un resonador magnético en cada CAPS, digamos, y eso es insostenible. Eso es absolutamente insostenible. Que en la época de Beveridge no era problemático, porque las tecnologías más modernas eran el estetoscopio, digamos, o rayos X, pero que ahora es muchísimo más complicado. Entonces ahí llego finalmente a la definición, a la primera definición, voy a hacer un par, de gestión territorial, digamos, como un desarrollo que lo que busca es respuestas integradas en un territorio combinando bienes y servicios, apuntando a una población, a buscar mejorar, optimizar la respuesta para una población que está conocida, que está identificada, que está localizada. Entonces, esto es más que nada una forma de transformación social porque es una alquimia, es decir, cuando uno despliega este tipo de respuestas, acá hay una cuestión, discúlpenme el abuso, pero hay una cuestión de fe. Es que si yo no creo en el desarrollo local, si yo no creo en la participación, esto no funciona. Es decir, no hay gestión territorial burocrática. Si yo soy burocrático, no hay gestión territorial. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo le di el micrófono a la gente para que hable, la tengo que escuchar. Si no, mejor no se lo des. Digamos, si vos vas a tener la verdad, mejor no escuches a la gente. Entonces, esto es transformador. Es transformador porque acerca las decisiones, acerca la asignación de los recursos a la gente. Les doy un ejemplo muy concreto. En México, el modelo de gestión territorial le da el presupuesto a la comunidad. La comunidad decide en qué lo van a usar, si quieren más médicos, si quieren más enfermeras, si quieren modificar la sala, etc. Veo la mano de María levantada. ¿Querés participar, María? Estás en mute. Ahí estamos. Ahí, dale. Sí, Hola, buen día, ¿se me escucha? Hola, muy Federico, ¿qué bien. tal? Un placer escucharte. No, quería preguntarte un poco esto de la definición de gestión territorial, que un poco, por lo que contás, la idea es centralizarlo un poco en el paciente y en la comunidad toda. Digo, si tiene relación o por lo menos es parecido a la idea y el concepto que nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos incorporado, que es el de cuidados progresivos, que le falta un montón, que está dentro de un plan quinquenal, como vos bien sabés, y que yo creo que es punta de lanza para un poco, ¿sí? Ir a estos modelos de fe, que yo creo que están buenos porque organiza muy centralmente la gestión hospitalaria. 100% está sintonizado con eso. La verdad es que en la teoría de la salud pública, el modelo de cuidados progresivos es un modelo de organización intrahospitalaria, pero desde hace tiempo se viene utilizando la palabra para decir, bueno, mira, a ver, lo que queremos es promover la ecología de la atención médica, es decir, sabemos que el 100% de la población, por lo menos el 60% en un mes percibe síntomas, de ese 60% hay un 30% que va a consultar y de ese 30% que va a consultar, probablemente el 28% no requieran pasar a un hospital. Entonces, eso es el esquema eso es lo que en la jerga le decimos nosotros, esquema de cuidados progresivos. Y sí, esto está absolutamente relacionado con eso, porque fíjense que la gestión territorial se centra exclusivamente en el primer nivel de atención, tratando de pensar en cómo organizar el flujo de pacientes del primer nivel al segundo y tercer nivel. Pero la Claro, idea y es, ahí digamos, dale. digo de esto del modelo de cuidados progresivos, que es intrahospitalario, hoy en día también la apertura que tenemos es de pensarlo también extramuro, de decir, bueno, el cuidado sigue. O sea, el cuidado empieza en el territorio de la comunidad y continúa también, una vez con el alta institucional, Excelente. en el territorio. Excelente, porque mira, acabas de tocar el tema más importante, te lo agradezco mucho. ¿Saben cuál es la definición más adecuada? Es un modelo de atención que capta al paciente antes y lo acompaña hasta después que el modelo de atención del radar, es decir, por cuidados esporádicos.
Esa es la idea, captarlo antes y acompañarlo hasta después. Esa es la idea más importante como modelo de atención. Muchas gracias porque me permitiste identificar un componente central. El otro tema, acá hay un geógrafo brasileño que se llama Milton Santos. A los que les guste más alimentarse con lecturas más filosóficas, se los recomiendo muchísimo porque el tipo es brillante, es espectacular. Es una especie de Gilberto Freire, digamos, o Paulo Freire, perdón, Paulo Freire de la geografía. Este, y él tiene un libro que se llama El regreso del territorio. Y él dice que pasamos del territorio contiguo al territorio en red. El territorio en red significa que hay contactos entre las personas, pero de personas que no se tocan ni se ven. Es interesante porque el tipo escribió esto mucho antes de que aparezca el WhatsApp o los celulares. Fíjense, él escribió hace casi 40 años. Pero él ya veía que cada vez nos organizábamos en formas diferentes, digamos. Entonces, él habla de la red vertical y la red horizontal. Y entonces él dice, miren, cuando yo estoy en la calle codo a codo, como decía, como cantaba Nacha Guevara, yo veo al otro, lo veo al otro a la cara, no puedo ser indiferente a sus problemas. Cuando yo no lo veo al otro y tengo otras líneas de contacto, me olvido de si es blanco, si es negro, si es mujer, si es hombre, si es gay o hetero, si es joven o viejo, digamos, pasa desapercibido. Yo puedo creer que el mundo pasa por los hinchas de San Lorenzo. Digamos. Ahora, en la alteridad de la contigüidad, es decir, en el reconocer las diferencias a partir del convivir en el espacio, se resuelven las indiferencias. A mí me pareció interesantísimo porque hoy la organización nos parece un milagro. Pero es cierto, si nos tenemos que poner, bueno, les voy a dar un ejemplo horrible, pero digamos, yo reniego cada vez que tengo que ir a una reunión de consorcio. Es decir, me cuesta, sufro cuando me tengo que poner de acuerdo con mi vecino para cuidar las casas de nosotros, pero lo que está atrás de esto es que nos pongamos de acuerdo para definir nuestras prioridades sobre qué es estar sano, qué es no estar sano, cómo vivir mejor. Aquí, digamos, si yo pudiera lograr eso en mi barrio, en mi comunidad, no habría problema. O sea, si algunos dicen, bueno, mire, tenemos que cubrir el Ozempic de todas las chicas para que este verano puedan usar bikini. Bueno, en la discusión se verá cuál prioritario es eso sobre, por ejemplo, cubrir el Lotrial o estoy usando nombre de marca. Perdónenme. El Ramipril o el Enalapril de los pacientes hipertensos. Sí. Eh, Ese tipo de discusiones cambian. Entonces, digamos, la salud pasa de ser algo ajeno a ser algo protagónico. Y aquí hay algo que a mí me parece genial, interesantísimo. Ustedes saben que todas las encuestas de opinión le preguntan a la gente si está preocupada por su salud y todos dicen que sí. Pero si le preguntan entre sus preocupaciones generales a nivel social, ¿qué orden ocupa la salud? Está octavo, noveno, digamos. O sea, la salud pública no le interesa a nadie, porque es la salud del otro. La salud de uno le interesa a todo el mundo. Nadie te dice que su salud no le interesa. Esto es poner esa salud mía al lado de la salud tuya. Entonces es la salud de nosotros, es el conjugar la primera persona del plural. Entonces es muy interesante porque algo que fíjense, yo lo asemejé a las reuniones de consorcio, pasa a ser espectacular. Las asambleas de salud en los países que tienen este tipo de avances, Brasil es el más ejemplar, digamos, ustedes deben estar al tanto de esto. Brasil tiene consejos locales de salud en los 6.000 municipios, consejos estaduales de salud en todas sus provincias, 50 provincias, estados, ¿no? Y cada 8 años se juntan los delegados de todos esos en una conferencia nacional de salud con 10.000, 20.000 personas que se ponen de acuerdo para definir prioridades, digamos. Los que somos un poco más progres, con el perdón de la palabra, digamos, en Argentina nos moriríamos de envidia de una cosa así. Y Brasil no hizo una,
hizo más de 10 conferencias de eso. O sea, lleva un montón de tiempo movilizando gente, poniéndolas de acuerdo, no siempre manejando presupuesto, no siempre. El caso que yo les contaba del presupuesto es de México, que en este momento les decía está a la vanguardia con la presidenta actual, digamos. El otro tema es que, esto yo lo vi muy bien en territorio. En el territorio la focalización no tiene sentido, o sea, nadie abusa en el territorio. Lo vi muy bien porque me acuerdo en la época de los comedores populares, los comedores sociales en realidad, mandaban alimentos y decía, bueno, pero tienen que ser menores de 15 años, qué sé yo, y había un síndrome de Down de 23 años y comía en el comedor. Porque en la comunidad la gente sabe quién necesita y quién no necesita. Yo no necesito una evaluación técnica para definir este es derechohabiente, lo voy a focalizar en este o en otro. La gente sabe priorizar, sabe quién está abusando y quién no está abusando. Y yo siempre decía, cuando estaba en Remediar, uno puede ver gente llegando en una 4x4 a un hospital provincial, pero es difícil que uno vea a la gente llegando en una 4x4 a un CAP. Es muy difícil. En general al CAP se llega caminando o en colectivo, digamos. En el territorio, el problema de la focalización, que era una de las consignas centrales del modelo neoliberal, desaparece. Desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la gente toma decisiones a través de cohesión social que en general tienden a asignar bien los recursos, ¿sí? Y claro, es un modelo muy dialogado, es un modelo donde los profesionales tienen que hablar todo el tiempo con la gente, a veces se cansan, ¿sí? Porque se pierden la jerarquía. Pero bueno, eso es lo que reduce asimetrías de información. Eso hace que la gente pueda entender que no sirve de nada si sigue fumando y comiendo chorizo 4 veces por semana que le den el enalapril y la simvastatina, digamos. Lo otro que es más importante es que cada uno tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer. Y aquí hay algo que a mí me pareció muy interesante porque lo vi en la época de la crisis del 2001. Conseguimos unos cuantos, se llamaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba lo de las manzaneras que les daban jefes y jefas, programas jefes y jefas se llamaba en esa época, ¿no? Que eran planes sociales en el fondo para un municipio que pudieran hacer rondas sanitarias y los tenían como administrativo dentro del CAP. Entonces, digamos, en lugar de salir a buscar a la gente, a detectar los problemas, a hacer un screening de riesgos, los tenían como ordenanzas administrativos adentro de un servicio de salud. Digo, es fundamental definir qué hace cada uno y salir, romper las paredes de los centros de salud, digamos. Para eso sirve la gestión territorial, para que la salud no sea solamente lo que yo haga dentro del consultorio, ¿no? Y lo otro que identificamos es que construye identidad, que la gente participa. Yo aprendí una cosa que a mí me encantó con mi viejo, que era ecologista. Mi viejo hacía evaluaciones de las represas. Y él me contaba, él trabajaba en el Chocón, me contaba que los biólogos se daban cuenta que el ecosistema estaba equilibrado porque había truchas. O sea, la trucha es muy sensible. Cuando hay alteraciones de radiaciones o de contaminación, no hay truchas. En un lugar donde hay trucha puedes tomar el agua porque el agua es limpia. Pero si el agua enseguida se contamina, lo primero que desaparecen son las truchas. Y mi vieja, que era socióloga, decía, bueno, lo mismo pasa con la participación comunitaria. Como la gente donde ve algo turbio no participa. Para que la gente participe tiene que creer, tiene que ser un ecosistema saludable, ¿sí? Entonces, eso genera identidad. Lo más valioso que vos tenés, que es tu tiempo, vos no lo donás a algo que vos no creés. Vos tenés que tener alguna confianza. Entonces se construye confianza, se construye identidad, se construye pertenencia. Ahora, todo esto suena muy lindo como discurso. Vamos a lo técnico, a lo concreto, y con esto voy cerrando, digamos. Primero, esto significa que yo haga programación local, que sea programación participativa, que genere un compromiso con la población. Una de las ideas es una herramienta que se llama carta compromiso o compromiso de gestión con la gente. Esto es integral y
otra cosa fundamental, y esto es lo más difícil de lograr, es que esto significa que haya regulación de la oferta. Es decir, yo no puedo tener un modelo de gestión territorial si tengo una clínica privada o una clínica, un consultorio de una ONG que no está articulado con el público. Como esto tiene que estar articulado, si no está articulado no funciona. Entonces, acá no es cada cual atiende su juego. Yo necesito tener bien en claro, digamos, puede haber espacio para el privado y para el público, pero tiene que haber una división del trabajo muy, muy claro. El que tiene cobertura de obra social y se puede tener obra social, que no venga al sistema público y que la obra social lo resuelva. Y si la obra social no lo resuelve en el lugar, este sistema de gestión territorial le puede dar respuesta, pero tiene que recibir los recursos, digamos. O sea, es justo y necesario, como dice el discurso del cura. Entonces, es un espacio delimitado con una población clara, con los profesionales, con las definiciones de qué es lo que tienen que hacer, y no es solamente población a cargo del servicio, es servicios a cargo de la población. Es decir, donde la gente también toma decisiones y evalúa a los profesionales. Y esta es la parte más difícil, porque es duro para el profesional de salud que la comunidad los evalúe, que la comunidad defina la asignación de los recursos. En América Latina ha habido iniciativas que se llamaron gestión territorial, pero estuvieron lejos de eso. Me acuerdo, por ejemplo, que hubo en la primera década de este siglo un programa en el Ministerio de Salud que tenía unos trailers que habían donado, creo que los coreanos, si no me acuerdo, si no me equivoco, y circulaban por los diferentes barrios, digamos, como había otros que vendían carne, huevo, leche, verduras, etcétera, también hubo eso. La gente nunca sabía cuándo llegaban, o sea, en realidad lo que daban eran muestras gratis y hacían atención esporádica. Eso no es gestión territorial. O sea, gestión territorial es que la gente sepa cuándo vienen, qué es lo que pueden pedir, etcétera. Cuando yo me fui de la Argentina a vivir a Panamá hace 14 años, lo primero que me llamó la atención era que Uruguay, que era en ese momento el país más rico de América Latina, tenía una tasa de embarazo adolescente muy parecida a la de Haití, que era y sigue siendo el país más pobre de América Latina. Uruguay estaba arriba de los $25.000 y Haití estaba abajo de los $600 por habitante año de ingreso per cápita. O sea, fíjense cuánto más rico es Uruguay que Haití. ¿Cómo puede ser que tuvieran niveles de embarazo adolescente tan parecidos? No eran iguales, o sea, Uruguay siempre tuvo menos, hoy tiene mucho menos, pero era muy llamativo. Y descubrí que en Haití lo que había era un equipo de salud territorial que visitaba cada pueblo un día al mes, un día. Y las chicas de esa zona sabían que ese día se levantaban a las 5 de la mañana, caminaban 9 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, hacían fila, pero ese día se iban del servicio con el implante colocado o con el DIU colocado. Eso en Uruguay no lo tenían. Eso en Argentina no lo tenían. Tenían que ir, como veíamos recién con lo de los corredores sanitarios, 9 veces al CAP hasta que conseguían que la atendieran, ¿sí? Y a veces no tenían insumo. Hoy no tienen insumo, digamos. Entonces, lo que hizo Haití fue gestión territorial. Obviamente, gestión territorial de un país pobre, ¿se entiende? Porque, digamos, si yo tengo un equipo con enfermeras, médicos, aparatos de diagnóstico, un buen CAP, etcétera, es mucho mejor que si yo lo que tengo es un tráiler o van en bicicleta. Pero vi otro modelo que también me encantó en El Salvador, también hace 15 años, eso, 20 años ya. Se estaba recién pacificando después de la guerra civil el país, y eran promotoras de salud entrenadas que la única tecnología que tenían era una balanza, un termómetro, una bicicleta y un botiquín de pocos medicamentos, ¿no? Prescribían antibióticos y eso que no eran médicas, y competían por a quién se le moría menos gente. Cuando consiguieron que en un año no se le muera a nadie, competían por quién le ponía el nombre de ellas a los hijos. Fíjense el sistema de información de salud cómo evaluaba performance. Competían por quién le ponía el nombre de las promotoras a los hijos. Y fíjense que otra cosa me pareció interesantísimo, no tenían ambulancias. Entonces,
Las promotoras tenían un celular y podían llamar a un patrullero y le daban la orden, la promotora sanitaria le daba la orden al patrullero que vaya a buscar a un paciente y lo lleve a 30, 40, 50 kilómetros a un hospital, digamos. Son ejemplos que les estoy dando que no hablan de alta tecnología, que hablan de modelos de organización social, son modelos bastante territoriales. Ahora, fíjense la revolución social que podría significar que una promotora le dé orden a un patrullero, digamos, o sea, tiene que tener banca, tiene que tener soporte atrás. Sin eso no se da, porque esto no es un modelo vertical médico, esto es un modelo de transformación social, ¿sí? Importantísimo, la gestión territorial tiene cuidados proactivos, es decir, no se quede esperando que el paciente se enferme, detecta riesgos y arma protocolos. No será el Healthier Singapur que yo les mencionaba, pero sí se puede hacer. Es decir, se puede tener un conjunto de cuidados y proponerle a la población que cumpla con esos cuidados. Los cuidados tienen que ser continuos, tiene que tener una historia clínica familiar. Esos cuidados es lo que llamamos líneas de cuidados. Es decir, definimos frente a un problema qué se tiene que hacer en el primer nivel, qué se tiene que hacer en el segundo nivel, qué tiene que hacer el paciente, cuándo lo tiene que derivar. Es decir, trabajar con protocolo. Es fundamental salir del servicio e ir a la casa de la gente. Esto hay lugares donde es muy complicado, porque yo sé que hay lugares en el conurbano o en Rosario donde tocarle el timbre a la gente puede ser una actividad de alto riesgo, por lo cual tiene que tener mucho soporte político atrás. Y el otro tema es, esto no funciona si yo no consigo involucrar a la gente como responsable de su cuidado. No es que yo te vengo a dar algo. A ver, yo no tengo el poder que tiene el Healthier SG que les mencionaba antes, es decir, bueno, te corto la cobertura, pero sí te tenés que hacer cargo. Me acuerdo que cuando trabajaba para el Banco Mundial me mandaron a Cuba a ver el modelo de gestión de crónicas de Cuba. Y cuando yo entrevistaba a la gente, no me decían nada diferente de lo que yo conocía de América, del resto de América Latina, digamos, de Argentina. Entonces yo le decía, pero yo no entiendo, ¿vos te podés atender en el centro de salud con tu médico de familia o en el hospital? Sí, me dice. Y le digo, ¿y cuál es la diferencia? Me dice, la diferencia es que el médico de familia, si yo no voy a retirar la simvastatina, me decreta traidor a la revolución. Y a mi hijo en la escuela le dicen que el padre es un traidor a la revolución. Fíjense la cohesión social que genera presión para que la gente se haga responsable. Nosotros perdimos eso y transformamos a la salud en un consumo. Mientras mantengamos esa idea de que la salud es un consumo, yo no puedo cambiar el modelo de atención. Porque yo puedo estar convencido como prestador, pero no tengo una contraparte responsable. Entonces, esto es una transformación progresiva que requiere que desde el sistema yo organice el protocolo, tenga la historia clínica y el sistema de información, tenga los insumos adecuados, divida el trabajo, pero al mismo tiempo yo necesito esa alianza con la gente. Necesito que la ciudadanía compre el modelo, porque si no lo compra, esto no dura nada, digamos. Bueno, acá básicamente lo que quiero comentarles, porque digamos, es aburrido leerlo todo, es lo de México. En México copiaron el Remediar, se llama Rutas de la Salud, armaron botiquines como los botiquines de Remediar y dijeron lo siguiente, vamos a recentralizar los servicios de salud que se habían descentralizado a los estados, dándole la posibilidad al Estado que no se centralice, es decir, no los obligaron, no es como si yo le dijera a todas las provincias, mira, te voy a recentralizar la atención primaria, y la provincia viene y me dice, ¿por qué? Entonces, si quieren, no entran en el esquema. Ahora, si entran en el esquema, los servicios de salud comunitarias forman parte de un acuerdo programa entre el territorio y el gobierno federal. Y ese gobierno federal les transfiere recursos y les provee un modelo de gestión y un modelo de atención. Es como un convenio. Los trabajadores son asalariados públicos, no es que no cobran salario, sí cobran salario. Pero, por ejemplo, la comunidad puede resolver pagarle más a un profesional, ¿se entiende? Ellos reciben financiamiento e insumos y recursos humanos del gobierno federal y tienen un sistema de información y un modelo de atención previamente definido por el cual tienen que rendir cuentas. El resto
no es autogestivo, la palabra autogestivo es inconsistente, es cogestivo. O sea, hay una cogestión, hay una gestión del sistema con la gente y con el gobierno federal. ¿Se entiende? Ese es el modelo que está imponiendo la presidenta actual en México. Está teniendo mucha aceptación. Todavía es temprano porque lleva un poco más de un año de implementación. Pero bueno, a mí me parece de lo más avanzado. Y se llama modelo de gestión territorial en salud. Y genera mucha mística, mucha mística. Se ve algo que es difícil ver en el resto de América Latina, que salen candidatos a concejales del Consejo de Salud. Es decir, el tipo que se desempeña bien en el consejo local se transforma en un líder que tiene proyección política. Bueno, muy corto porque quiero ir cerrando. Tenemos un modelo que financia la oferta, es decir, que lo que financia es el establecimiento, el profesional. Tenemos un modelo que financia la demanda, que era el que yo les comentaba, se empezó a imponer durante a partir, digamos, del consenso de Washington y con el sistema de invertir en salud, con el informe Invertir en Salud del Banco Mundial, que es pagar por prestación, pagar por cápita, pagar todas las formas de alternativas de pagarle a los servicios y a los profesionales. Y tenemos modelos de financiamiento por resultados, que lo que hacen es comprar metas de salud. Decir, bueno, a ver, yo te voy a pagar para que me reduzcas la mortalidad materna. Yo te digo cómo, pero yo no te voy a pagar por la prestación, te voy a pagar porque vos bajes la mortalidad materna, ¿sí? O porque me aumente la vacunación, o porque me disminuyas el coma diabético, o porque me disminuyas los casos de crisis de POC. ¿Sí? Entonces, acordamos en función de tu diagnóstico situacional, qué es lo que tenés que hacer, y fijamos metas y le ponemos plata, digamos. Y eso es, y con esto termino, una de las 11 tareas. Digamos. Lo primero es hacer un diagnóstico de salud local. Lo segundo es definir las prioridades con un enfoque de ciclo de vida. Ahí se construyen las líneas de cuidado. Se hace el mapa sanitario en el cual se define qué tiene que haber y qué no tiene que haber. Digamos, acá no necesito más clínicos o acá no necesito más laboratorios de bioquímicos privados. Se nominaliza a la población, es decir, a la población se la pone a cargo de un equipo de salud, de un responsable, tiene un responsable primario que es el que lleva su historia clínica. Se define la división del trabajo, es decir, cómo se hace la gobernanza y cómo se evalúan los resultados. Se definen los indicadores de desempeño de los servicios de salud, tanto, digamos, de un CAP como del territorio, es decir, del sistema local, si ustedes quieren los términos de Paganini. Se incorpora la historia clínica familiar digital. Se implementan rondas sanitarias para salir a buscar a la población y armar la historia clínica. Se diseñan y se validan con la población los sistemas de rendición de cuentas, es decir, del control social, y se establecen los acuerdos programas para el financiamiento de los servicios. La pregunta que les quiero hacer es, ¿qué más hace falta? ¿Qué opinan de esto? ¿Cuáles son las críticas? ¿Si se entiende o no se entiende? Bueno, nada más. Los escucho. Hasta que arranque yo me quedé con algunas cosas para reflexionar brevemente. Vos mencionabas como un eje la participación comunitaria, por supuesto, y yo pensaba que desde Alma Ata, y diría también desde la Carta de Ottawa, donde la participación tenía también un rol central, creo que es el aspecto que más en deuda tenemos, si queremos analizarlo desde el sistema de salud. Ahí me pregunto también, documentos de médicos comunitarios en un momento dado planteaban si la participación se creaba espontáneamente o había forma de estimularla. Y nuestro sistema, aún democrático, solo nos hace participar dos veces en 4 años o 3 veces en 4 años. Entonces, ¿cómo hacer que la población participe? O si es posible hacerlo desde
desde Una organizaciones. convocatoria vertical. Claro, una convocatoria vertical con las cuestiones que también eso implica, ¿no? Me sumo porque hay una organización aún territorial, como pueden ser organizaciones sociales que, bueno, hacen espacios de distintos niveles de participación o colaboración o como digamos, pero que también al tener una línea es muy difícil de que surja espontáneamente. No sé si se entendió un poco la pregunta así. Se entiende absolutamente. Primero, y corto porque veo que hay más compañeros. Primero, 100% de acuerdo que en lo que estamos más atrasados, y no solo Argentina, en general, que es en la participación social y comunitaria en salud y en la participación también de los trabajadores de salud en la toma de decisiones. Segundo, se incentiva absolutamente que eso se tiene que promover. Y, digamos, una de las formas de promover es legitimarlo a través de la presencia de las autoridades. Es decir, hay muchos casos donde ustedes han visto, si el intendente o el secretario de salud todos los jueves va a estar en el CAP, vas a ver que va a haber gente. Si viene un día de casualidad para sacarse fotos, es otra historia. ¿Entendés? Entonces, sí, claro que se incentiva. Sí, se incentiva. Y, y hay muchos mecanismos, digamos. Trabajar con las parroquias, trabajar con las escuelas, digamos, a ver, yo ni soy el que más sabe. En Argentina hay un querido médico que se ha dedicado mucho a eso, que yo le tengo mucho aprecio, que es Carlos Anixtein, y ha hecho mucha Bien. investigación cualitativa y publicó hace muy poquito una tipología de herramientas de promoción de la participación en la revista también de la Asociación Argentina de Salud Pública. Pero sí, eso se incentiva y sí se puede hacer. Ahora, eso es imposible si desde arriba no se cree. Digamos, una vez una jefa que tuve petista, digamos, del partido de Lula decía, es como el embarazo, uno cree o no cree. O sea, ¿estás embarazado o no estás embarazada? Nadie está un poquito embarazada. Si vos crees en la participación o no crees. Porque si vos querés controlar la participación, no estás creyendo en la participación. Sí, me gustaría hacer un comentario breve. Digamos, como veo yo la situación, me pareció muy interesante, muy rico lo que han compartido y bastante amplio. Pero yo veo como dos aproximaciones posibles. Una, más parecida tal vez al enfoque de María, pasa por definir un modelo y tratar de, no sé si la palabra correcta es bajarlo, pero digamos, tratar de validarlo, y lograr cooptar voluntades en un esquema de cogestión con los servicios, con los profesionales y con la gente. ¿Cómo con la gente? Porque esa es un poco la preocupación de Steffi. Con la gente responde cuando le das. Vos, digamos, la experiencia es una carta de compromiso. A ver, no escuchamos a todo el barrio, escuchamos a 10 y nos dijeron, mira, estoy podrido de ir y que esté cerrado el CAP. Nos comprometemos a mantener este horario, nos comprometemos a estas cosas. Esa es la carta de compromiso. Y cada tanto, una autoridad local, o provincial, que llegue a poner la cara y que se coma la cachetada, porque si no la cachetada se la comen siempre los mismos. Esa es la forma de empezar a construir confianza desde abajo. El modelo alternativo a que digamos, no sé si alternativo, otro abordaje no es alternativo. Es más parecido a lo que comentaba Natalia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Naciones Unidas cuando no tenemos un modelo consistente para proponerle a los países? Lo que hacemos es documentar buenas prácticas. Esto funcionó, mira, esto no resuelve todos los problemas, pero funcionó. Bajamos la anemia ferropénica en las embarazadas de esta manera. Documentémoslo y compartámoslo. Por lo menos son dos formas diferentes de no quedarse quieto. ¿Se entiende? Una es más inductiva, vamos juntando buenas experiencias, y otra es más deductiva. Pensemos qué es lo que hay que hacer y después digamos qué le toca a cada uno. Esas son las dos aproximaciones, no digo que sean opuestas, pueden ser complementarias, pero ojalá desde el curso puedan promover que los trabajos que hagan sean en ese sentido, digamos. Que sean confluyentes
a generar respuestas que le faciliten la vida o que nos den esperanza, por lo menos si no nos facilitan la vida. Bueno, para mí ha sido un placer. Me tengo que, Muchas gracias. parezco Fernando Peña, me tengo que ir a tomar un avión. Pero No, te seguimos en agradecemos contacto y enormemente. Siempre les comento acá que te sigan en LinkedIn porque presentás artículos, publicás artículos muy interesantes y el último sobre cómo sobrevivir a la tesis, estamos esperando los capítulos completos. Que ahora los voy a publicaste subir. ayer, Ahora los- específicamente. Así que te agradecemos enormemente. Un aplauso. Un abrazo grande a todos.